Eh, no sé si quieren hacer alguna pregunta o si no le comparto pantalla y le damos hoy la unidad número 5. ¿Eh? Ahí le comparto. Bueno, hoy vamos a ver la unidad número 5. No se olviden que la unidad 4 está subida al aula virtual, así que la pueden mirar ahí. Igualmente que la unidad 8. O sea que hoy vamos a ver la unidad 5 y las dos clases que quedan, la 6 y la 7, y con eso ya estarían en condiciones de rendir el primer parcial. Esta unidad que vamos a ver hoy es una unidad muy, pero muy importante, por la sencilla razón de que no hay prácticamente relación jurídica en la que el dinero no aparece. Es decir, prácticamente todas las relaciones jurídicas de naturaleza patrimonial, el dinero está presente. Entonces, de ahí la importancia y la trascendencia que tiene. No es una unidad sencilla, es una unidad compleja, por eso lo ideal sería que ustedes traten de estar en la clase, porque en el libro está bien explicado, pero es mucho más largo de lo que yo le voy a remarcar acá. Y generalmente yo hago mucho hincapié sobre las cuestiones que considero más importantes. Y si tienen algún tipo de duda o pregunta, a disposición. Bueno, las obligaciones de dar suma de dinero, como su nombre lo indica, son aquellas obligaciones que tienen por objeto la entrega de una determinada cantidad de moneda. Esa definición que le acabo de dar es una definición que viene del derecho romano. Esos son, siempre fueron las obligaciones de dar suma de dinero, es aquellas obligaciones que tienen por objeto la entrega de una determinada cantidad de moneda. No obstante eso, en el Código Civil y Comercial, en la primera parte del artículo 765, le define lo que son las obligaciones de dar suma de dinero. Dice, son obligaciones de dar suma de dinero aquellas que tienen por objeto la entrega de una determinada cantidad de dinero determinada o determinable al momento de constituirse la obligación. El mejor ejemplo de una obligación estrictamente dineraria es lo que se llama el contrato de mutuo. El contrato de mutuo es el contrato de préstamo de dinero. Vos te vas al banco, pedís prestado dinero, el banco te presta dinero, vos le devolvés dinero. Eso es típicamente una obligación estrictamente dineraria. Estos son los caracteres de las obligaciones de dar suma de dinero. El primero de ello es que es una obligación de género. ¿Por qué una obligación de género? Porque es una obligación donde solamente está determinada la especie y la cantidad, y donde se aplica el principio de que el género nunca perece. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras exista 100 pesos, ustedes siempre van a estar obligados al cumplimiento de la obligación. Es decir, no se pueden eximir diciendo o acreditando el caso fortuito de la fuerza mayor. No, porque aparte de ser una obligación de género, es una cosa fungible. ¿Y qué quiere decir que una cosa es fungible? Que es sustituida por otra cosa de su misma especie y calidad. Es decir, un billete de 1.000 pesos es igual a otro billete de 1.000 pesos. Entonces, por más que a vos se te pierda el billete que lleva para pagar, la persona a la que le tiene que entregar, que te va a decir, no importa, anda a buscar otro. Es decir, se puede sustituir por otra cosa de su misma especie y calidad. Entonces, es una obligación de género, es una obligación fungible por excelencia, es una cosa mueble porque puede ser transportada por sí o por terceros, es consumible porque el dinero se agota con su uso, por eso es que generalmente no llegamos a fin de mes con nuestro sueldo porque lo consumimos todo antes de tiempo. Es divisible porque el dinero puede fraccionarse en partes iguales o desiguales, es decir, vos a dos personas 100 pesos le puede entregar 50 a cada uno o 30 al uno y 70 al otro, es decir, se puede fraccionar en partes iguales o desiguales, es decir, es fácilmente divisible el dinero. Y después el dinero tiene curso legal y curso forzoso.
Para que entiendan lo que es el curso legal y el curso forzoso, vamos a hablar de dos temas. El primero de ellos, lo que son las funciones del dinero. El dinero tiene tres funciones económicas y una función jurídica. La función económica primero es una medida de valor, es decir, el dinero sirve para medir todos los bienes y servicios. Por eso había un gran jurista paraguayo que era de Gasperi, que decía que el dinero es un valorímetro, sirve para medir todo. Por ejemplo, ¿cómo vos sabés que un auto es de alta gama y uno de mediana gama? Porque el auto de alta gama vale más. Es decir, el dinero te sirve para medir los tipos de bienes, es decir, cuáles son los bienes de primera calidad. Por ejemplo, ¿cómo vos sabés si un abogado es un abogado prestigioso o bueno? Porque ese abogado prestigioso o bueno te va a cobrar lo que en tu vida pensaste que iba a pagar. Lo mismo un médico. Si vos querés que te opere el mejor médico, eso va a tener un costo. Es decir, el tipo de servicio también se mide con dinero. Entonces, esta es la primera función económica. El dinero sirve para medir todo. La segunda, tal vez la más importante, que es un instrumento de cambio, porque a través del dinero es justamente que las personas pueden adquirir esos bienes y pagar servicios. Es decir, es lo que permite la relación entre los distintos sujetos. Es decir, cuando vos te vas a un supermercado a comprar mercadería, ¿con qué pagás? Con dinero. El dinero te sirve para adquirir servicios y para adquirir bienes. Entonces es un instrumento de cambio. Y después es un instrumento de ahorro, porque todo lo que vos no gastás, sobre todo si tu sueldo es un sueldo importante, lo podés destinar a otros fines, vacaciones, recreación, compras de bienes de lujo que a vos te gustan. Es decir, por eso también sirve el dinero como un instrumento de ahorro. Estas son las tres funciones económicas. Y la función jurídica es que es el medio legal de pago y el medio irreductible de pago. Nadie se puede negar a aceptarte el dinero en tu país, el dinero que tenga curso legal, como por ejemplo acá el peso. Entonces, el medio legal para cancelar todo tipo de obligaciones. Cuando el dinero cumple con estas tres funciones económicas y la función jurídica, el dinero tiene curso legal. ¿Qué es el curso legal? El curso legal es el acto de potestad que tiene un Estado para emitir una moneda, para ponerla en circulación y para que todos los habitantes la acepten como medio de pago. ¿Cuál es la única moneda que tiene curso legal en nuestro país? El peso. Y para que la moneda tenga curso legal, tiene que salir por ley del Congreso. Cuando la moneda tiene curso legal, cumple con todas estas funciones, con las tres funciones económicas y con la función jurídica. ¿Estamos? Y respecto a lo que tiene que ver con el tema del curso forzoso, ahí tenemos que ver las clases de moneda. La primer clase de moneda es la moneda metálica. La moneda metálica es la única moneda que vale lo que representa. Es decir, 100 kilos de oro vale eso, 100 kilos de oro. Es decir, es la única que tiene valor intrínseco. Es decir, vale lo que esa moneda representa. Esta moneda metálica hoy ya no tiene circulación en el mercado. La mayoría de los estados lo que hace es acuñar esta moneda como garantía de la moneda papel que circula. Pero es la única que tiene valor en sí mismo, es decir, valor intrínseco. Después tienen los otros dos sistemas que son la moneda papel y el papel moneda. Estos dos sistemas de moneda tienen la particularidad que no tienen valor intrínseco. Son un pedazo de papel o de metal, la moneda, que no valen nada. Es decir, el único valor que tiene ese papel es el que le asigna el Estado. Por eso se llama valor nominal.
dice, esta moneda de color verde con un jaguarete va a valer 500 pesos. Es decir, es un valor que el Estado le asigna a esa moneda, pero no tienen ningún valor en sí mismo. Están hechas todas en el mismo papel. O sea, el valor está dado por el que le asigna al Estado. La diferencia entre la moneda papel y el papel moneda es que la moneda papel tiene respaldo en oro y en divisa extranjera en el Banco Central. Yo tengo 12.000 millones de dólares en el Banco Central, emito 12.000 millones de pesos. Todos esos pesos que circulan en el mercado tienen garantía de reserva en dólares. Entonces, la moneda es una moneda convertible y por lo tanto tiene solamente curso legal, porque tiene garantía en oro o en divisa extranjera. En cambio, el papel moneda es una moneda que no tiene garantía. Es decir, el papel, el Estado la emite, la pone en circulación, pero no tiene ningún tipo de garantía ni en dólares ni en oro en la reserva del Banco Central. Entonces, ese sistema de papel moneda, aparte de tener curso legal que tiene, curso forzoso, porque esa moneda, como es, inconvertible, no tiene garantía ni en oro ni en divisa extranjera. Actualmente el peso es papel moneda. Tiene curso legal y curso forzoso porque es una moneda inconvertible. No tiene garantía ni en oro ni en divisa extranjera. ¿Estamos? Y estos son los tres tipos que tienen relación con lo que acabamos de ver de los valores de la moneda. Tienen lo que es el valor nominal, el valor que el Estado le asigna a cada moneda. Como le dije, esta moneda de color verde con un YAU va a valer 500 pesos. Entonces, ¿qué es lo que le está haciendo el Estado? Le está asignando un valor a esa moneda. Eso se llama valor nominal. La moneda no tiene un valor en sí misma, sino el valor el que el Estado le asigna. El valor real, la única moneda que tiene valor real es el oro. Hoy ya no tiene circulación, la mayoría de los estados lo que hace es acuñarla como garantía de la moneda papel que circula. Y el valor de cambio de la moneda es el valor bursátil, es decir, el valor que le permite saber cuánto es el poder adquisitivo de esa moneda en otros países. Es decir, se compara nuestra moneda con otras monedas extranjeras. Por ejemplo, ¿cuánto es un dólar en pesos? ¿Cuánto es un euro en pesos? ¿Cuánto es un real en pesos? ¿Cuánto es un guaraní en pesos? Entonces, de esa manera lo que podemos saber es cuánto es el poder adquisitivo de nuestra moneda respecto de otras divisas extranjeras. Eso es lo que se llama valor de cambio. Y ahora entramos en lo que es el régimen legal de las obligaciones dinerarias. ¿Quieren hacer alguna pregunta hasta ahí? ¿Todo bien? Bueno, Profe, ¿te escucho? ¿cómo se fija el valor de cambio? ¿Quién lo establece? ¿Cómo? ¿Cómo se fija el valor de Y cambio? el valor de cambio te fija el mercado. O sea, el Estado por ejemplo, te determina lo que es la cotización de la moneda oficial, pero el mercado te determina lo que es el valor real de esa moneda en el mercado, digamos. Por ejemplo, vos tenés hoy el dólar oficial a 1.415 y el dólar fuera el paralelo, el blue, tenés en 1.420. Por eso tenés distintas monedas. Por ejemplo, el euro, el oficial está 1.600 y pico y el de afuera está 1.720. Es decir, eso van determinando las cotizaciones de la moneda extranjera, lo que es el tema del valor de esa moneda respecto a lo que es
tu moneda nacional y te permite saber cuánto de tu poder adquisitivo. Que hoy en la actualidad, esto sin ánimo de decir nada, no hago ni un análisis político. Hoy nosotros en la comparación de nuestra moneda con divisa extranjera y con el poder adquisitivo estamos bastante bien. O sea, uno que viaja, por ejemplo, a Brasil, o ustedes, por ejemplo, de Posada, que cruzan la Encarnación, se dan cuenta que hoy la moneda vale más. Inclusive, por ejemplo, hasta un tiempo atrás, nadie te aceptaba peso. Querían dólares o la moneda al lugar, y hoy te aceptan con tranquilidad porque es una moneda que tiene otro tipo de poder adquisitivo. Entonces eso te va demostrando lo que es el valor de cambio que tiene tu moneda respecto de otra divisa extranjera. ¿Estamos? Sí, profe, gracias. Bueno, vamos al régimen legal. El régimen legal, las obligaciones de dar suma de dinero tienen su propio régimen legal en el Código Civil y Comercial. Tienen su propia, dentro de las obligaciones de dar, ustedes tienen un capítulo que es de las obligaciones de dar suma de dinero. Y comienza con ese artículo 765, que como le dije, la primer parte le define lo que son las obligaciones al suma dinero, y esa definición, que es la que consiste en la entrega de una determinada cantidad de moneda determinable al momento de la constitución, está definiendo lo que es la obligación estrictamente dineraria. Como por ejemplo cuando vos vas y tomás un crédito en un banco en pesos. Es una obligación estrictamente dineraria. Y está regida por un principio que ahora vamos a ver, que es lo que se llama el principio nominalista. Después tienen lo que son las obligaciones en moneda extranjera, que por ejemplo cuando vos tomás un crédito en dólares o cuando celebrás un contrato en dólares. Entonces, ¿cuáles son las particularidades o cómo es el sistema jurídico cuando la obligación está fijada en dólares? Y por último, tenéis las llamadas obligaciones de valor, que tienen una importancia significativa. En nuestro país tuvieron muchísima importancia cuando vos estás dentro de un periodo inflacionario o hiperinflacionario, que nuestro país pasó por varias crisis inflacionarias o hiperinflacionarias. Bueno, la particularidad que tienen hoy estas obligaciones de valor es que vos tenés un artículo expreso que hace referencia a la misma, que es el artículo 772. Vamos a hacer un pequeño análisis de la evolución como para que ustedes entiendan cómo fue evolucionando y la importancia que tiene todo esto que acabamos de ver. Cualquier duda que ustedes tienen, me preguntan, no hay ningún tipo de problema, lo respondemos. Bueno, fíjense, es muy importante porque un ir y venir, vamos, volvemos, venimos, bueno, increíble. Y uno dice, pero ¿cómo puede ser que no aprendamos de los errores que cometimos y volvemos a lo mismo y salimos y volvemos? Es increíble. Pero bueno, así nomás es. Bueno, fíjense, en nuestro país, esta es la primera etapa, vivió un periodo de estabilidad monetaria, estabilidad financiera, hasta los años 70, donde en los años 70, entre los 70 y el 80 específicamente, le digo, marzo del 75, ocurre la primer crisis inflacionaria en nuestro país. Se conoce como ese momento histórico como Rodrigazo, porque Rodríguez era el ministro de Economía en ese momento de María Estela Martínez Perón. Bueno, la inflación en nuestro país en ese periodo fue casi del 800% anual. Entonces, a las obligaciones dinerarias ante esta crisis inflacionaria se le aplicaba el principio nominalista. ¿Qué es el principio nominalista? Que vos cumplís con la misma cantidad de moneda nominalmente pactada al momento de constituirse la obligación. Es decir, responde a un axioma de que un peso es siempre un peso. Le doy un ejemplo para que entiendan. Hoy hacemos un contrato de locación, el alquiler son 200.000 pesos. Son 200.000 pesos hoy, 200.000 pesos dentro de 2 años.
Si vos vivís en una época de estabilidad monetaria, perfecto, hermoso. Ahora, vos vivís en una época inflacionaria, los 200.000 pesos de hoy, lo que vos te comprás, dentro de 2 años no te sirve ni para comprar el 10%. Entonces, aplicar el principio nominalista en una época inflacionaria o hiperinflacionaria es absolutamente injusto e inequitativo. Entonces, ¿qué es lo que comenzó a hacer la jurisprudencia y la doctrina? A permitir la indexación. Esa indexación es actualizar esas obligaciones dinerarias para que el dinero no pierda su poder adquisitivo. Es decir, vos fijás un contrato de locación hoy en 200.000 pesos, siempre 200.000, pero esos 200.000, ¿qué se va a ir haciendo? Se va a ir ajustando, se va a ir indexando para que esa plata no pierda el poder adquisitivo. ¿Cuáles eran los sistemas que se utilizaban? Los índices. Índice del precio al consumidor, índice de los precios minoristas, índice del precio del combustible, índice de los precios de los materiales de construcción, índice del costo de vida, es decir, distintos índices que vos podías utilizar y que servía para actualizar esas obligaciones dinerarias. El problema que ocurrió en nuestro país es que estos índices no eran uniformes. Entonces, ¿qué es lo que se produjo en nuestro país? Una sobreindexación. Las obligaciones se multiplicaron de manera impensada y se generó una enorme crisis económico y social. Y para darle una pauta de cuál fue el nivel de crisis económica y social que se dio, es que cambiamos 5 veces de moneda. 5 veces moneda. Pasamos de peso a peso moneda nacional, de peso moneda nacional a peso ley, de peso ley a peso argentino, de peso argentino a austral y de austral a peso. Se cambiamos. Y todas las veces que cambiamos de moneda, le sacamos cero a nuestra moneda. ¿Cuánta cantidad de cero le sacamos a nuestra moneda? 12 ceros. Imagínense, le sacamos 12 ceros a nuestra moneda y hoy ya tenemos billete de 20.000 pesos. O sea, tenemos 4 ceros más. Imagínense si teníamos que tener la moneda esa que teníamos en el año 70, tendríamos, aparte de los 12 ceros, 4 más. Una cosa inimaginable, impensada. Y le doy este dato para que ustedes entiendan y adviertan el estado de la situación. Ustedes que viven ahí al lado, en el tema de Paraguay, ¿cuántos ceros le sacó Paraguay a su moneda? Ninguno. Bueno, no, ninguno. No le sacó nunca un cero. Una vez me dijo un paraguayo, me acuerdo que estábamos en Asunción, y me dijo, ustedes tienen que apostar por nuestra moneda porque es una moneda fuerte. Yo pensé que me estaba jodiendo y la verdad que hoy uno hace el análisis y realmente es una moneda tremendamente fuerte. No solo que no le sacó cero, no cambió nunca su denominación. Que sí, por ejemplo, lo hizo Brasil, que supuestamente el país más fuerte acá de esta zona, lo cambió. Antes se llamaba Cruzeiro, pasó al Real y también devaluó un montón de veces para tratar de evitar lo que es la crisis económica en ese país. O sea que es realmente importante. Pero fíjense, les muestro acá para que vean. Esta era la moneda peso, moneda nacional. Ahí tienen el de 10.000 pesos, era peso ley. Después tienen pesos argentinos, australes, pesos. 5 veces le cambiamos la denominación a la moneda para que ustedes vean realmente lo que generó esa gran crisis económica que produjo realmente una sobreindexación de nuestra economía. Y así llegamos después de esa situación al año 91, donde se dicta la ley de convertibilidad.
La ley de convertibilidad fue sancionada el 27 de marzo del 91, pero comenzó a entrar en vigencia a partir del 1 de abril de ese año 91. Y le doy las primeras particularidades. Lo primero que hace esta ley de convertibilidad es justamente, al ser una ley que convierte la moneda, automáticamente se pasa a un sistema de moneda a papel. ¿Por qué? Porque la moneda que circula tiene reserva en oro y en divisa extranjera en la arca del Banco Central. Entonces la moneda solamente tiene curso legal, tiene garantías, garantía del 100% de la reserva. Se establece el principio nominalista absoluto, es decir, no se pueden actualizar las obligaciones dinerarias salvo de acuerdo a los intereses que fija expresamente el tema de la ley. ¿Eh? Y lo que establece es la paridad entre lo que era en ese momento la moneda vigente, que era el austral, y el dólar. 10.000 australes era un dólar. Y automáticamente, ¿qué es lo que hace la ley? Cambia el signo monetario y se pasa de austral a peso. Y cuando se pasa de austral a peso, ¿qué es lo que hace? Le saca 4 ceros a la moneda. Fue la última vez que le sacamos cero a la moneda. Esos 10.000 australes que pasaron a ser un peso. Un peso igual a un dólar. Y este sistema de la ley de convertibilidad rigió en nuestro país 10 años, del año 91 al año 2001. Ahí les muestro, este es el artículo 4 de la ley de convertibilidad, dice, en todo momento las reservas de libre disponibilidad del Banco Central en oro y divisa extranjera será del 100% de la base monetaria. Es decir, establece un sistema de moneda a papel convertible. Entonces la moneda solamente tenía curso legal. Segundo, el artículo 7, que es lo que establece el principio nominalista absoluto. ¿Cómo cumple la obligación el deudor? Entregando la especie designada y la cantidad el día establecido. Y la segunda parte que prohíbe, prohíbe toda actualización monetaria, indexación de precio, variación o repotencialización de deuda. Es decir, de la única manera que se puede actualizar una obligación dineraria es con intereses. Y los intereses lo determinaban expresamente la ley. Y modifica 3 artículos en ese momento del Código Civil. 617, moneda extranjera. 619, este que vimos, el artículo 7, principio nominalista. Y el 623, que vamos a ver en la segunda parte, intereses. Como le dije, esta ley de convertibilidad estuvo 10 años. Durante 10 años rigió nuestro país, nos hizo vivir una ficción tremenda. Y en el año 2001 se desata, según los historiadores económicos que existen, la peor crisis económica, social y política que vivió nuestro país. Esta ley de emergencia económica 25.561 es una ley tremendamente inconstitucional, pero era una ley que había que editar o el país se hacía añico. Para que ustedes vean lo que yo le digo, en el 2000, en el 91, cuando se dicta la ley de convertibilidad además, el país vivió una crisis económica y social muy importante, que era cuando se va Alfonsín, ingresa, le doy este dato histórico como para que entiendan, sale Alfonsín e ingresa Menem con todo lo que significó el Pacto de Olivos, etc. Pero en el 2001 fue realmente algo tremendo y sin precedentes. Le voy a dar un dato nomás. Tuvimos 5 presidentes en un día, uno peor que el otro. Dentro de esos 5 presidentes que tuvimos en 24 horas, 2 posadeños. Para que usted no se peleen, uno de un partido, otro de otro partido. Por un lado estaba Lozada, por el otro lado tuvo Puerta. 5 presidentes. Eso eran los buenos. Ah, bueno. Bueno, yo ya, no voy a hacer una referencia a eso, eso ya dejo a su criterio. Bueno, 5 presidentes en 24 horas. Pero lo peor de todo, el que dio el discurso ya casi como, le digo casi, cuasi presidente, dio el discurso en el Congreso
Yo le digo, miren en YouTube el discurso de ese presidente que dio y díganme si no estaba bajo el efecto del opio. Realmente no sé qué se dio ese día, pero estaba on fire. Miren, porque no tiene desperdicio ese discurso. Ustedes van a decir, no, este no es de acá. Pero ¿Cuál, mírenlo. cuál? ¿Qué No, pero cuál no es me ese? voy a dar Ese era, el ese, Profe, nombre. ese era profe, Sa, creo que era. ¿Eh? ¿Eh? el de San Luis, Sa. Rodríguez Satsi. No, tremendo. Mírenlo, no tiene, pero mírenlo, no tiene desperdicio. Después me comentan si, bueno, no saben lo que era agarrar el país en ese momento. Por eso esta ley está en relación, había que tapar. Vieron que todo, esto le digo comentario, me estoy yendo un poquito a la rama, pero está bueno, o sea, un poquito de historia. Vieron que todos los presidentes tienen frases famosas. Por ejemplo, la frase famosa de Alfonsín era esa frase en el día de Pascua, cuando habían tomado los militares un coso y dijo, la casa está en orden, vayan tranquilos. Bueno, esa es la frase famosa de él, la casa está en orden. Y bueno, el que agarró la presidencia, que es el quinto de toda esta crisis que se armó, fue Dualde. Y él también tiene una frase famosa que está directamente relacionada con esta ley de emergencia. La frase famosa de él, ¿cuál era? Le dice a Profe, los el que auditores, depositó pesos o dólares Eh, va a cobrar en los dólares, ¿ah? dólares. esa misma, el que depositó en dólares va a cobrar dólares. Bueno, imagínense lo que dijo en palabras, lo borró en 2 segundos. Porque esta ley de emergencia económica, ¿qué es lo que establece? Lo que se llamó la pesificación. Le transformó a peso todas las obligaciones en dólares dentro y fuera del sistema financiero. O sea, vos tenías dólares en tu caja de ahorro, automáticamente al otro día, en lugar de tener 40.000 dólares, tenía 40.000 pesos. O sea, esta situación de crisis, que no le voy a aplicar acá, le voy a aplicar alguna vez en una charla de café o en un asado que organicemos, bueno, una reunión de camaradería, ahí le puedo llegar a aplicar que a algunos les benefició y a otros los masacró, como toda situación de crisis. Fíjense una particularidad de esta ley de emergencia que dicta una prórroga de 180 días, le impone a los bancos para que no ejecuten las deudas hipotecarias. 180 días. ¿Esta ley de cuándo es? Una ley del 2001, 25.561 del 2001, 180 días. ¿Ustedes pueden creer que esos 180 días siguen prorrogados? Pasaron 25 años y siguen prorrogados. Por supuesto, y van a seguir prorrogados in eternum, porque donde le liberan eso, los bancos se quedan con todas las casas de esa familia. Las deudas son multimillonarias. Por eso digo, esta situación de crisis a algunos los benefició y a otros los masacró. Pero bueno, ¿cuáles son las particularidades más importantes de esta ley de emergencia? Que modifica algunos artículos de la ley de convertibilidad, otros los deroga y otros los mantiene. Se sale de la convertibilidad, ya no hay esa relación de un peso igual a un dólar, no. Se sale de la convertibilidad, le da la posibilidad al Estado de que establezca el valor de cambio y ahí comienza el valor de cambio oficial, el valor de cambio paralelo. Se sale del sistema de moneda a papel, se vuelve a papel moneda. ¿Qué quiere decir? La moneda ya no es más convertible, por lo tanto la moneda que pasa a tener curso forzoso. O sea, hoy actualmente el peso tiene curso legal, curso forzoso porque es una moneda inconvertible. Mantiene el principio nominalista, pero ya no es absoluto. Dice con las excepciones que establezca expresamente la ley, ahora van a ver cuál es la excepción. Y lo más controvertido de esta ley, lo que le acabo de explicar.
estableció lo que se llamó la especificación. Transformó a peso todas las obligaciones en moneda extranjera dentro y fuera de lo que es el sistema financiero. El decreto 214, esa ley 25.561, que es la que reglamenta, establece cuál era el valor de cambio de las obligaciones dentro y fuera del sistema financiero. Pero ¿qué es lo que establece este decreto? La excepción al principio nominalista. ¿Cómo se ajustan las obligaciones dinerarias? Por ser. Que el ser coeficiente de estabilización de referencia que lo determina mensualmente el INDEC conforme las variaciones de los índices del precio al consumidor. 2002, decreto 214 del 2002, sigue vigente. Si ustedes llegaron a tomar un crédito UVA, que muchos tomaron crédito UVA, el crédito UVA se ajusta por ser. O sea, es un coeficiente que todavía sigue vigente y es lo que permite actualizar ese tipo de obligaciones dinerarias. Se va actualizando conforme la variación que tiene los precios al consumidor y lo determina mensualmente el INDEC. Es decir, así se ajustan este tipo de obligaciones dinerarias. Y ahora le explico, si no tienen una duda respecto de eso, le explico cuál es el sistema del Código Civil y Comercial. En las tres cuestiones que yo le mencioné al comenzar. Obligación estrictamente dineraria, obligación en moneda extranjera, dólar, y el tema de las deudas de valor. ¿Quieren hacer alguna pregunta? ¿Ninguna? Este tema es complejo, es complicado, pero es un tema que tienen que saber, ya le digo, porque es un ida y vuelta. O sea, venimos, nos vamos, vení, y así estamos. Y bueno, tienen los tres sistemas, régimen de las obligaciones estrictamente dinerarias. ¿Cuáles eran las obligaciones estrictamente dinerarias? Un contrato de mutuo, préstamo de dinero. Banco, financiera, particular. Te prestan dinero, vos le devolvés dinero con interés. ¿Eh? Bueno, a este sistema de obligaciones estrictamente dinerarias, ¿qué se aplica? Sistema nominalista. Es decir, a vos te prestaron 10 millones de pesos y el banco te suma los intereses, vos le tenés que devolver esos 10 millones más los intereses por el préstamo al dinero. El banco te presta dinero, vos le devolvés dinero. ¿Cómo se actualiza esa obligación dineraria si vos no le pagás en tiempo y forma? Vos tenés que pagar los días 10 de cada mes, pero le pagás el 15. ¿Cómo lo actualizás? Conforme interés. Los intereses lo determinan los bancos oficiales, pero es un sistema nominalista absoluto que se actualiza conforme interés. ¿Cuál es el problema de los intereses? El problema de los intereses es que siempre van por detrás de la inflación. Entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que no hace el interés? Te mantiene el poder adquisitivo del dinero. Vos perdés plata. Entonces, lo más conveniente, que es lo que decían todos, hubiese sido establecer un sistema nominalista relativo, donde vos le permita al acreedor actualizar conforme índice. Por ejemplo, índice de los precios al consumidor. ¿Eso qué permite? De que el dinero mantenga el poder adquisitivo. Es decir, de que la moneda que vos cobras te permita adquirir la misma cantidad de bienes que comprabas antes. No, eso no está en el Código Civil y Comercial. El Código Civil y Comercial que establece un sistema nominalista absoluto. De la única manera que se pueden actualizar las obligaciones estrictamente dinerarias es con interés. ¿Por qué? Porque es un sistema nominalista absoluto. Principio general. ¿Cuál es la excepción? Por ejemplo, el decreto 70, el DNU 70. ¿Qué modifica el DNU 70? Modifica la ley de alquileres. Fíjense las particularidades de la ley de alquileres. O sea, el gobierno anterior sacó una ley de alquileres y este le dejó sin efecto todo, le modificó todos los artículos. Por ejemplo, dentro de lo que es la ley de alquileres, aplicando lo que es el tema de la libertad de contratación y demás, la moneda de pago. Los contratos en alquiler ustedes lo pueden hacer en pesos o en dólares.
en uno o en otro, en el que ustedes quieran. Los dos tipos de moneda que vos pongas, las dos se actualizan. ¿Y cómo se actualizan? Conforme índice. Utilizan índices para actualizar el valor de los alquileres. Van cambiando el tipo de índice justamente a los fines de que ese dinero, ese alquiler, no vaya perdiendo el poder adquisitivo. Es decir, este tipo de obligaciones no se ajusta por intereses, se ajusta por índice. Inclusive hasta si la moneda es extranjera, se ajusta por índice. Después el plazo mínimo de locación, en la ley anterior se diferenciaba si el contrato era civil o comercial. Contrato de alquiler civil, 2 años, el contrato comercial, 3 años. Acá no. Acá no interesa si es civil, comercial, y tampoco te determina plazo. Deja a la libertad de los contratantes. Si vos querés establecer un contrato de locación por 6 meses, por 1 año, lo puedes hacer. Te da la libertad absoluta. Y lo otro que modifica el tema de la resolución anticipada en el tema del contrato de alquiler, donde en la ley anterior, si vos resolvías el contrato de manera anticipada, tenía que pagar en concepto de indemnización el valor de un alquiler y medio. Ahora no. Ahora la ley te determina que el 10% de lo que te falta a vos para terminar el contrato. Es decir, a vos te falta para terminar el contrato 2 meses y vos pagabas 200.000 pesos por mes, el 10% de 400. Es decir, ¿cuánto va a ser la indemnización? 40.000 pesos. Eso te determina expresamente la ley, que es lo que vos vas a cobrar en concepto de indemnización. Pero esta es la excepción al principio general que establece el Código Civil y Comercial. Eso es con respecto a las obligaciones estrictamente dinerarias. Vamos a la obligación en moneda extranjera. Bueno, fíjense que acá también tenemos que hacer historia y van a ver cómo es un ida y vuelta. Este es el código de Vélez Sarsfield, el original. Establecía en las obligaciones en moneda extranjera, la moneda extranjera era considerada como una obligación de dar cantidad de cosas. ¿Por qué? Porque la moneda extranjera era considerado como una mercancía, como una medida de valor. ¿Qué quiere decir esto? Vos, para que no te afecte la inflación, en lugar de poner el contrato en pesos, lo ponía en dólares. Entonces decía, el alquiler son 100, el valor de $100. Entonces vos pagás hoy lo que vale $100. Si el dólar aumenta para el próximo mes, pagás lo que vale $100 el próximo mes. Entonces permitía de esa manera ir actualizando de manera encubierta esas obligaciones estrictamente dinerarias. Pero la moneda extranjera era una medida para valorar lo que vos tenías que pagar en pesos. Si vos cumplías entregando la moneda nacional el día del vencimiento. Entonces, la moneda extranjera servía para medir lo que vos tenías que pagar en pesos. Ese era el sistema de Vélez. Bueno, este sistema de Vélez lo modificó la ley de convertibilidad, uno de los artículos que modifica el 617. ¿Qué es lo que establece la ley de convertibilidad? Que si vos celebrás una obligación en moneda extranjera, moneda que no sea de curso legal en la República, la obligación es considerada como de dar suma de dinero. ¿Qué quiere decir eso? Vos celebrás un contrato en dólares, se pagan dólares. Vos celebrás un contrato de $100, a fin de mes tenés que ir y pagar $100. La moneda establecida. Eso era con la ley de convertibilidad. Bueno, este criterio en moneda extranjera, la ley de convertibilidad, fue un criterio unánime y pacífico de toda la doctrina y la jurisprudencia. Nadie discutía, estaba armonizado, pacífico, no había ningún tipo de discusión respecto al cumplimiento de este tipo de obligaciones. ¿Qué es lo que hace el anteproyecto de Código Civil y Comercial? Mantiene este criterio. Las obligaciones en moneda extranjera, ¿cómo son? Suma de dinero. Eso decía el anteproyecto. Ahora bien, cuando va al Poder Ejecutivo, el Poder Ejecutivo, ¿qué es lo que hace? Modifica. Y para modificar, ¿qué establece? Lo lleva al criterio del Código de Vélez Sarsfield. Copia textualmente el Código de Vélez Sarsfield. Y dice que las obligaciones en moneda extranjera
son consideradas como de dar cantidad de cosas. Vuelve a utilizar la moneda extranjera como una medida de valor de lo que vos tenés que pagar en pesos. Pero modifica el 765, pero no modifica el 766. Fíjense lo que dice el 766 ahí abajo. El deudor debe entregar la cantidad correspondiente de la especie designada. Entonces había una evidente contradicción entre las dos normas. Una te decía que vos tenías que pagar el equivalente en pesos y la otra te decía que vos tenías que pagar en dólares. Entonces, ¿cómo se entiende esta contradicción que hay entre estos dos artículos? Y bueno, eso lo dirimió la justicia. Tienen dos fallos plenarios. ¿Saben lo que son los fallos plenarios, no? ¿Saben lo que es un fallo plenario? Cuando toda la comisión vota a favor. O sea, el fallo plenario de vos tenés distintas cámaras. Es decir, las distintas cámaras están integradas por salas y cada una de las salas tienen 3 jueces, 3 camaristas. Bueno, lo que hace el fallo plenario es para que no haya contradicciones entre las salas y las distintas cámaras, se reúnen todos juntos y todos juntos unifican el criterio, justamente para que todos tengan la misma cámara, tengan el mismo criterio cuando resuelven una cuestión. Eso se llama fallo plenario. Bueno, este es un fallo plenario donde todas las cámaras se reunieron para resolver esta cuestión. Le comento así rápidamente el caso. El caso era un crédito hipotecario en dólares. Es decir, la persona tomó el crédito en dólares, por decirle $30.000, y tenía que pagar por mes $1.700. Resulta que cumplió lo de, después el dólar se disparó, la persona no podía pagar, no podía comprar dólares, porque el gobierno le estableció, si recuerdan, el cepo, donde solamente te permitía comprar $200 y no más. Entonces la persona no podía comprar los dólares. Para poder adquirir los dólares que tenía que hacer, ir al mercado negro, comprar el blue, comprar el dólar que valía bastante más y ir y pagar el crédito. Por supuesto, esta persona no quería hacer eso. Entonces, ¿qué es lo que plantea esta persona? Una situación de caso fortuito, fuerza mayor, y le deposita el importe en peso al valor de la cotización oficial. Por supuesto, el acreedor le dijo no. Yo eso no te voy a aceptar. Si vos pactaste en dólares, tenés que pagar en dólares. Y bueno, el 765 dice que es en pesos. No, pero el 766 dice que vos tenés que pagar la moneda pactada. Y bueno, la cuestión llega a la Cámara y la Cámara resuelve. El artículo 765 que dice que vos tenés que cumplir en la moneda pactada, ¿qué es lo que dice la Cámara por unanimidad? Que no es una norma de orden público. Al no ser una norma de orden público, no es imperativo, es decir, las partes pueden modificar. Y si las partes modifican y dice que vos tenés que entregar en dólares, vos tenés que cumplir en dólares, conforme lo determina el artículo 766. En pocas palabras, el fallo, ¿qué es lo que dice? Que vos tenés que cumplir en la moneda que entregás, que pactar. Vos pactaste en dólares, tenés que pagar en dólares. Así de simple. Y esta cuestión que lo termina resolviendo la Cámara en fallo plenario, donde te dice que vos celebrás un contrato en dólares, tenés que pagar en dólares, después lo termina haciendo el DNU. El DNU 70 modifica los artículos y vuelve al sistema anterior, donde las obligaciones en moneda extranjera, como son consideradas, como de dar suma de dinero. Fíjense, el artículo 250 del DNU sustituye el 765. Dice, el deudor solo se libera si entrega las cantidades comprometidas de la moneda pactada. Vos celebrás un contrato en dólares, en dólares. Los jueces no pueden modificar la forma de pago ni la moneda pactada por las partes. Inclusive le dice a los jueces qué es lo que no pueden hacer. Y el 251 mantiene el 766 para que no haya ningún tipo de contradicción, lo modifica y lo aclara. Dice, el deudor debe entregar la cantidad correspondiente de la especie designada
tanto moneda de curso legal como de la que no la tiene. Es decir, hoy los dos artículos están armonizados. Vos celebrás un contrato en dólares, tenés que pagar en dólares. O sea, lo que determinó la jurisprudencia hoy ya está determinada expresamente por la ley conforme el DNU. Y el último tema es el de las obligaciones de valor, que también es un tema importante. Le explico esto cortito y hacemos un pequeño break de 10 minutos y le doy la última parte que también es muy cortita de interés y con eso terminamos la unidad número 5. Este tema de las obligaciones de valor te la diferencian de las obligaciones estrictamente dinerarias. En las obligaciones estrictamente dinerarias, como el caso del empréstito de una suma de dinero, es decir, cuando te vas a tomar un préstamo en un banco, el banco te presta dinero, vos le devolvés dinero. Entonces, esas obligaciones que están alcanzadas por el principio nominalista, ¿y cómo se actualizan? Conforme interés. Pero como le dije, los intereses siempre van por detrás de la inflación. Y no te digo si la inflación es galopante, casi hiperinflación. Es decir, vos vas a perder muchísima plata. Entonces, para que no te ocurra eso, aparecen las llamadas obligaciones de valor. En las obligaciones de valor, vos no debés dinero, sino lo que debes es un valor que oportunamente se va a medir en dinero. Le doy el ejemplo para que entiendan. Vos hasta hace 10 años atrás, cuando vos demandabas por daños y perjuicios, por ejemplo, te rompieron todo tu auto, vos demandabas por daños y perjuicios, vos cuando demandaba tenía que poner el importe. Vengo a demandarlo al doctor Clapp por el accidente de tránsito ocurrido tal, por la suma de 20 millones de pesos. Suma que será acreditada oportunamente conforme, pero te obligaban a poner el importe. Entonces, ese importe, ¿cómo se actualizaba? Conforme interés. Hoy en la actualidad no se hace eso. Hoy, ¿qué decís vos? Vengo a demandarlo al doctor Clapp por daños y perjuicios. Suma que se determinará oportunamente. Entonces, ese daño que te ocasionó, por ejemplo, te rompió todo el tren delantero, yo no te cuantifico el tren delantero hoy. ¿Cuándo te voy a cuantificar el valor del tren delantero? Al momento en que se dicta sentencia, dentro de 10 años. Yo simplemente determino el valor que voy a tener en cuenta, pero lo voy a determinar oportunamente. Entonces, vos al determinar oportunamente, hace de que no te afecte la inflación. Por ejemplo, el tren delantero hoy de ese auto vale 300.000 pesos. Entonces yo pongo 300.000 y voy a actualizar esos 300.000 conforme interés. En cambio, si yo no pongo, es lo que va a valer ese tren delantero dentro de 10 años. Y ahí recién determino el importe. Entonces yo evito todo lo que me genera a mí el tema de la inflación o la hiperinflación. Inclusive el artículo que regula expresamente esto, que es el 772, te permite que al momento de determinar el valor, vos lo puedas determinar en una moneda que no sea la de curso legal, pero de uso de tráfico corriente. ¿Qué quiere decir? Lo puede determinar en dólares. Ya voy ahí. Fíjate el artículo. Dice, si la deuda consiste en cierto valor, por ejemplo, daño y perjuicio, el monto resultante debe referirse al valor real al momento que corresponda tener en cuenta la evaluación de la deuda. Sentencia. O sea, cuando salga la sentencia y diga condénese a fulano, bueno, ahí yo recién le determino el importe. Dice, puede ser expresada en una moneda sin curso legal, pero que sea habitualmente en el tráfico, dólar. Y en lugar de cuantificarle en pesos, le cuantifico en dólares. Y de esa manera también evito a partir de ese momento los efectos que me puede generar el tema de la inflación hasta el momento del efectivo pago. Artículo tremendamente importante, muy importante. Te escucho. Profe, esto es porque el derecho se tuvo que ajustar a la realidad económica de Argentina. Esto no creo que sea en todos los países igual, ¿no es cierto? No, eso de acá. Así Porque donde no es. hay tanta inflación, bueno, eso. Y por otro lado, le quería preguntar, no me quedó muy claro la relación entre obligaciones dinerarias
y lo que dijo de los contratos de locación, por ejemplo, o de los contratos de alquiler, porque ese tipo de obligaciones entra dentro de obligaciones dinerarias o esa Pero ¿y parte no la cómo que entendí no? bien. ¿Cómo pagamos el alquiler? Con dinero. Pero Entonces, yo por lo que entendí, lo primero que dijo al principio es que es cuando me prestan dinero y yo tengo que devolver dinero. Y en ese caso me están no, prestando dinero. no, ese es el típico Ah, caso de obligación dineraria. No quiere decir que existan otro tipo de obligación dineraria. Como yo le dije cuando comencé a hablar sobre el tema, yo dije la importancia es porque prácticamente no existe relación jurídica donde el dinero no aparezca. O sea, si ah. vos tenés que cumplir con una suma de dinero, la obligación es dineraria. Como si un auto, por ejemplo, en cuota, cualquier cosa. Totalmente. Si vos comprás un auto en cuota, es dinerario. Tenés que pagar conforme lo determinan las partes dentro de ese contrato. El problema es que vos ahí tenés las particularidades propias de ese tipo de contratación. Por ejemplo, si la compra es directa, si la compra es a través de un plan de ahorro. Es decir, vos tenés distintas particularidades. Acá, en el tema del contrato de alquiler, vos tenés las particularidades propias que surgen de la ley de alquileres. Entonces, por ejemplo, acá la ley de alquileres que fue modificada por este DNU te determina de que vos podés pagar en pesos o en dólares, que lo vas a ajustar conforme índice, cuando el código te dice que en el resto de las obligaciones dinerarias solamente interesen. Es decir, tenés una ley que te permite o te determina pautas que son propias de ese tipo de ley, de ese tipo de obligación. Es decir, esa ley se aplica a los contratos de alquiler. Claro, ¿Estamos? Profe, gracias. profe, entrando en ese tema de los planes de ahorro, que se van actualizando las cuotas que vas pagando, puede estar relacionado a eso de las obligaciones de valor que te cobran, se van actualizando al valor de lo que vale el auto a medida que van transcurriendo el tiempo. Y así es, sí, sin lugar a duda. Constituye una deuda de valor. Miren, fíjense, para que esto le doy un dato y ahí hacemos el pequeño recreo de 10 minutos. Fíjense este dato. Vos te vas estamos en ese 2001, donde estalla la crisis esta que yo le dije económica, social y política, y la cuestión es que vos te vas a tomar un empréstito, te vas a tomar un crédito, y el crédito te lo va a otorgar, por ejemplo, la concesionaria de auto. Y el de la concesionaria del auto te dice, mira, acá hay dos opciones. ¿Cuáles son las opciones? Le decís vos. Bueno, una de las opciones para comprar el auto es un crédito en peso con un interés que se va a ir ajustando mensualmente. Y el otro contrato, ¿cuál es? Le decimos, no, y el otro contrato es en dólares. Dice, bueno, vos podés elegir una u otra vía para comprar la unidad. ¿Usted cuál adoptarían? ¿En peso o en dólares? En peso. Eso. Peso. O sea, todo diríamos en peso. Bueno, al que tomó el crédito en peso, los masacró. Pagaron 7 autos más o menos, no uno. Los masacró porque el tema era el peso, el crédito en peso, pero actualizado conforme interese que lo determinaba, tal cosa. Se fue una cifra lineal. Y esa ley de emergencia, ¿cuál fue la particularidad que yo le acabo de decir que hizo? La particularidad, el dato distintivo de esa ley de emergencia se llamó la pesificación. Transformó a peso todos los contratos en dólares dentro y fuera del sistema financiero. Ergo, vos celebraste el contrato en dólares, por decirle $20.000, ese contrato automáticamente se transformó en 20.000 pesos. Si terminaste comprando un auto tremendamente barato.
Es decir, fíjense lo que es el tema de la situación, de lo que es el tema de la crisis. O sea, a algunos la situación los terminó complicando y a otros los terminó beneficiando. Yo siempre doy el caso de un amigo mío. Un amigo mío vivía en un barrio acá en Corriente. El barrio era un lindo barrio de vivienda, le llamaban el barrio de los profesionales, inclusive, casas de barrio, pero lindas casas. La cuestión es que era una vivienda donde el crédito era hipotecario. ¿Él qué es lo que estaba haciendo? Él estaba ahorrando su plata para cancelar lo que debía para adquirir ya definitivamente esa casa. Tenía depositado en un banco que era el HSBC, algo así como $40.000 y él tenía que pagar 50.000. La cuestión es que estaba juntando. ¿Qué ocurre durante la última etapa de la emergencia? No sé si alguien recuerda, conoce historia, eso. Bueno, durante la última etapa de la emergencia ocurrió un hecho también muy conocido que se llamó el corralito. El corralito era que no te dejaban sacar la plata que vos tenías depositada en los bancos. Entonces, para eso ocurrió donde muchos abogados se enriquecieron, que fue con los amparos. Yo también hice esos amparos, donde a través de los amparos, ¿qué es lo que hacíamos? Le hacíamos saltar el corralito. Y fíjense, este amigo mío tenía depositado en el HSBC, tenía depositado $40.000, que ante la emergencia, bajo la ley de convertibilidad, esos $40.000, ¿cuánto eran? 40.000 pesos. Y esos 40.000 pesos no le alcanzaba para cubrir lo que él debía al crédito. Bueno, ¿qué es lo que hicimos nosotros? Le hicimos saltar el corralito. Cuando le hicimos saltar el corralito, el dólar, ¿a cuánto estaba? Estaba arriba de los 4 pesos. Entonces, cuando le hicimos saltar el corralito y le entregan los pesos, ya no eran 40.000, eran 160.000. Él agarró los 160.000, con 40.000 pesos fue y compró bonos en la bolsa, y con los bonos en la bolsa pagó lo que debía la casa, vendió la casa, y con lo que compró la casa y los 100.000 pesos que le quedó en la asaltado del corralito, se compró una casa, una mansión en pleno centro de Corrientes. Pregúntenle a ese amigo mío si no está de acuerdo con la crisis, si no le encantó la crisis. Por eso a algunos esta situación de crisis lo beneficia y a otros los masacra. 10 minutos y le doy este último tema que es cortito, que son los intereses, pero nos relajamos un ratito, 10, 15 minutos y volvemos. ¿Estamos? Bueno, los intereses es un tema que está directamente relacionado con las obligaciones dinerarias, porque la que genera intereses es justamente la obligación dineraria. Bueno, ahí tienen una muy buena definición de lo que son los intereses. Dice el aumento paulatino que generan las obligaciones dinerarias de acuerdo al transcurso de un espacio de tiempo. Y está directamente relacionada con el importe y con el tiempo que ustedes demandan en cumplir esa obligación dineraria. Acá tienen los caracteres. ¿Ven? Los caracteres, primero, pecuniaria, porque así como se cumple a través de una obligación dineraria, el interés de dinero. Entonces, consiste en el pago también de una suma de dinero. Después, la porcentualidad, generalmente una medida estándar que está directamente relacionada con el importe que ustedes tienen que pagar. Por ejemplo, ustedes tienen que pagar los alquileres del 1 al 10 de cada mes, 200.000 pesos. Bueno, ¿cuánto es el interés moratorio? El 0,5% del valor del alquiler. Entonces te ponen una medida estándar, que es lo que vos vas a tener en cuenta al momento de determinarle qué es lo que vas a pagar en concepto de interés. Salvo que le aplique como cláusula penal
o como pena que directamente le pone un importe, que va a pagar por día la suma de 5.000 pesos. Después la periodicidad, pues como lo dije, el interés está directamente relacionado con el tiempo. A mayor tiempo, mayor interés. No es lo mismo una mora de 3 días que una mora de 30 días. Es decir, los intereses están directamente relacionados con el importe y con el tiempo. Y después una obligación accesoria. Y al ser una obligación accesoria, el capital al que accede, se extingue lo principal, se extingue lo accesorio. Es decir, si vos tenés que pagar los alquileres del 1 al 10 de cada mes y vos te vas a pagar 9, extinguiste el capital, se extinguen los intereses. Ahora, si vos en lugar de pagar del 1 al 10, el día 9 te vas a pagar el día 15, esa obligación ya generó interés. Y el pago no se considera íntegro si no comprende capital más interés. Si de ahí ya no vas a tener que pagar 200.000, sino vas a tener que pagar 210.000. 200 de capital más 10.000 de interés. Dice después la clasificación. Los intereses se clasifican según su fuente o según su función. Según su fuente se clasifican en voluntarios o convencionales, que son aquellos que determinan las partes. Está permitido el pacto de intereses, siempre y cuando ese interés no sea usurero, y forma parte de la libertad de los contratantes de determinar el tipo de interés. Después los legales son los que determina expresamente la ley. La mayoría de los códigos fiscales o códigos tributarios en la provincia tienen intereses legales. Y los intereses judiciales son los que determinan los jueces a través de la sentencia. Estos son los tipos de interés según su fuente. Y según su función, los intereses se clasifican en compensatorios, moratorios y punitorios. Los compensatorios son los que se paga por el uso de un capital ajeno. O cuando te vas a pedir un crédito, ¿no?, en un banco, el banco le dice, ¿cuánto querés? Te dice el banco, 10 millones. El banco te da los 10 millones, pero te cobra 15. Esos 5 millones más que vos vas a pagar se llaman intereses compensatorios. Es decir, el dinero el interés que el banco te cobra por prestarte la plata. Se llaman intereses compensatorios. El interés por el préstamo de un capital. Después tienen los intereses moratorios. Son los intereses que se devengan por el cumplimiento de una obligación de tipo legal. Se llaman intereses moratorios. Y los punitorios son convencionales. Son moratorios convencionales. Y aparte de pagar un interés por el retardo, generalmente tienen un adicional que se te impone en concepto de sanción por haber pagado esa obligación convencional de manera tardía. Bueno, estos 3 tipos de intereses están expresamente establecidos en el Código Civil y Comercial. El compensatorio en el 767. Fíjense lo que dice. La obligación puede llevar intereses y son válidos los que han convenido entre el acreedor y el deudor, como también la tasa fijada. Es decir, claramente le determina la libertad la libertad de las partes de establecer el tipo de interés y las tasas que van a aplicar para actualizar esas obligaciones dinerarias. Después, moratorio 768, dice a partir de la mora del deudor se determina qué tasa corresponde. Primero, la que acuerdan las partes, la que surge el contrato. Si las partes no establecieron algo, la que determinan las leyes especiales. Y si las leyes especiales no determinan nada, por subsidio lo que determinan las disposiciones del Banco Central. Esas son las tasas de interés que ustedes van a aplicar. Por ejemplo, ahora las tasas de interés que están aplicando los tribunales son las tasas activas de los bancos, que de alguna manera son tasas altas y que lo que tratan de hacer con esas tasas altas es evitar de que el acreedor pierda el poder adquisitivo del dinero. Y los punitorios están en el 769, que como yo le dije son moratorios convencionales, pero tienen un plus de sanción. Entonces, ¿qué es lo que hace respecto a los punitorios? Remite a las disposiciones normativas de la cláusula penal, porque la cláusula penal puede ser compensatoria o moratoria. La diferencia está en eso, en que los intereses punitorios generalmente una medida estándar y los punitorios es una multa.
ya directamente te imponen cuánto es lo que vos tenés que pagar por retardo. Por ejemplo, 5.000 pesos por día, 10.000 pesos por día. Te imponen lo que vos pones, paga en concepto de sanción por incumplir la obligación de manera tardía. ¿Desde cuándo se comienzan a devengar los intereses? Si los intereses son compensatorios, es decir, ese por el préstamo del capital, vos te vas al banco, si quiero 10 millones, el banco te determina ya 15. Y el banco te da una hojita, y en la hojita te dice todas las cuotas de capital y al lado te dice todas las cuotas de interés. Inclusive la mayoría de los bancos que aplican lo que se llama el sistema francés. El sistema francés que primero paga los intereses y después paga el capital. Pero ya en esa hoja te determina todo, ya sabes vos cuánto paga en concepto de capital, cuánto paga en concepto de interés. Entonces, ¿de cuándo se comienzan a devengar los intereses compensatorios? Desde que se celebra el contrato. De ahí ya comienzan a devengarse los compensatorios. Y los moratorios o punitorios, ¿de cuándo comienzan a devengarse? Del vencimiento. Si vos tenés que pagar los alquileres del 1 al 10, ¿cuándo está en mora? A partir del día 11. Del día 11 comienzan a correr esos intereses, del momento del vencimiento. El artículo 771 es una facultad que el Código Civil y Comercial le da a los jueces de la posibilidad de reducir la tasa de intereses cuando justamente estas tasas de intereses son excesivas. Es decir, implica lo que sería un tipo de usura. Entonces, cuando los jueces consideran que las tasas de intereses son excesivas, lo que hace el juez es reducir las tasas de intereses conforme lo determina él a través de su sentencia. Y después tienen el anatocismo, que era uno de los artículos que modificaba la ley de convertibilidad. Bueno, el anatocismo es un tipo de usura. En el Código Civil de Vélez Sarsfield estaba en el 623, modificado por la ley de convertibilidad 623, y en este Código Civil y Comercial está en el artículo 770. Los tres artículos, escuchen bien esto, los tres artículos tienen el mismo principio general. Como el anatocismo, que el anatocismo es una capitalización del interés, como el anatocismo es un tipo de usura, está prohibido. Entonces, todos los artículos comienzan de la misma manera. No se deben intereses los intereses. Está prohibido el anatocismo. No se deben intereses los intereses. Los tres artículos comienzan de la misma manera. Bueno, ese principio general tiene excepciones. La primera excepción dice por obligación posterior convenida por las partes. Y la segunda excepción dice cuando liquidada judicialmente la deuda, el deudor fuere moroso en pagar. Son las dos excepciones donde te permite cobrar anatocismo. Yo le explico ¿Serían las 30, profesor? No, nada que ver Perdón. con las 30. No, tranquila, está bien la pregunta. No tiene nada que ver con las 30. Las 30 son sanciones que aplican los jueces para lograr de que la sentencia se cumpla. Esto no tiene nada que ver. Estos son intereses. Yo ahora le explico las dos situaciones. Primera situación, primera excepción. Vos te vas y le pedís un crédito al banco. Le decís, bueno, el banco te dice, ¿cuánto querés? Quiero 400.000 pesos. Bueno, ¿cómo va a pagar? Voy a pagar en 24 cuotas. Entonces te divide esos 400.000 más los intereses compensatorios, que serían 200.000 más 600.000, en 24 cuotas. La cuestión es que pongamos un número, yo no sé, no voy a sacar matemáticamente cuánto es, pero pongamos que vos tenés que pagar, 40.000 pesos por mes. Resulta que pagaste un mes, 2 meses, pagaste un año, te falta todo un año. Y la cuestión es que tuviste un problema económico. Te retrasaste en la cuota 13, en la 14, en la 15. Y resulta que el banco te intima por falta de pago, te voy a ejecutar tal cosa. ¿Qué es lo que generalmente vos haces? O hace la mayoría de la gente.
Refinanciás. Acerca al banco. Correcto, muy bien. Te va al banco. Le decís, banco, mira, tuve un problema económico, quiero ver de qué manera podemos solucionar. El banco te va a decir, ni un problema. Entonces, ¿qué es lo que dice? Te dice, yo te presté 600.000 pesos. Vos pagaste el primer año que pagaste 300.000. Y resulta que te retrasaste, es decir, te quedan 300.000 pesos más. Bueno, te retrasaste en 3 cuotas. Eso generó intereses moratorios financieros. Esos intereses financieros dan 100.000 pesos más. Es decir, tu deuda ya no son 300, sino son 400. Entonces, ¿qué es lo que hace? Te divide esos 400.000 pesos en los 12 meses que te faltan. ¿Qué es lo que hizo el banco? El banco determinó lo que te prestó, le descontó lo que vos pagaste, a eso que te falta o el saldo que te falta, le sumó los intereses compensatorios y eso generó ¿qué? Un nuevo capital. ¿Qué hizo? Los intereses los sumó al capital y generó un nuevo capital. ¿Cómo se llama eso? Anátosis. Por obligación convenida por las partes. Se suma al capital el interés al capital y genera un nuevo capital. Yo sumé los 100.000 de intereses al capital de 300 y eso generó un nuevo capital que vos me tenés que pagar. La primera excepción al anatocismo. Y Tengo una la pregunta de segunda, eso. ¿Perdón? No, cuando pueda hacer. Y la segunda excepción es liquidar judicialmente la deuda. Sale la sentencia y dice, condénese al doctor Sergio Clapp a pagar la suma de 200.000 pesos a fulano de tal. Desde el día de la mora. ¿Cuándo es el día de la mora? Cuando se inició el juicio. Entonces el juicio se inició hace 7 años atrás. Yo le voy a aplicar los intereses de los 7 años. Entonces, la deuda son 200.000 pesos más los intereses y costas de esos 7 años. Le sumo en total, da 500.000 pesos. Entonces le voy a mandar una cédula a Sergio Clapp y le voy a decir, Sergio Clapp, me tenés que pagar 500.000 pesos. ¿Qué es lo que hice en la planilla de liquidación? Al capital le sumé los 7 años de intereses y eso generó un nuevo capital. ¿Cómo se llama eso? Anátosis. Liquidada judicialmente la deuda, se le intima al deudor y el deudor es moroso. Si es moroso nuevamente esa obligación, ese nuevo capital que comienza a devengar, interés. Anátosis. ¿Entendieron los dos supuestos? Por acuerdo convencional o cuando es liquidada judicialmente la deuda. Y le explico cuál es la diferencia entre los 3 artículos. ¿Cuál es la diferencia? Este era el artículo del Código de Vélez. Decía por obligación posterior convenida. Bueno, la ley de convertibilidad dice por convención expresa. ¿Qué saca del primer supuesto? Anterior. Saca el término anterior, es decir, perdón, posterior. Es decir, fíjense, dice, por la obligación posterior. Acá saca el término obligación posterior. Dice por convención expresa. Es decir, yo no tengo que esperar hasta que venza la obligación, no. Ya puedo celebrar el contrato con anterioridad y digo, sumarle nomás los intereses al capital y que eso me comienza a devengar nuevos intereses. Es decir, no tengo que esperar hasta la finalización de la obligación. Es decir, lo único que hace la ley de convertibilidad es al primer supuesto le saca el término posterior. Y el artículo 770 del Código Civil, la modificación también está en el primer supuesto. ¿Ustedes saben quién es el mejor cliente para el banco? El mejor cliente para el banco, ¿quién es? ¿El que paga o el que no paga? El que no El que paga. no paga. El que no paga. Ese es el mejor cliente para el banco. Porque el banco le va a cobrar 8 veces lo que no le pagó. Y encima los intereses de los bancos son intereses financieros. Si ustedes alguna vez pagaron el mínimo de su tarjeta, van a saber a qué hace referencia ese tipo de interés. Son mortales y están plenamente permitidos. Son legales. Son tremendos. Entonces, para el banco, el mejor cliente es el que no paga.
Entonces, ¿qué es lo que hace el artículo 770? Es decir, ¿por qué? Porque ese deudor que no paga, el banco, ¿qué es lo que hace? Hace que se dilate la obligación. Entonces, ese deudor que no va pagando le va sumando los intereses financieros y se hace una suma tremenda. Entonces, el artículo 770, ¿qué es lo que le determina? Un límite máximo al banco. ¿Cuál es el límite máximo? 6 meses. Si dentro de los 6 meses no hace el acuerdo, no lo puede hacer nunca más. Dice una cláusula expresa que autorice la acumulación de los intereses con una periodicidad no inferior a 6 meses. Le determina un plazo máximo. Tenés 6 meses. Si dentro de los 6 meses no determina, no lo puede hacer después. Esa es la única diferencia que hay entre los tres artículos. Siempre en el primer inciso, en el de la convención expresa. Pero el anatocismo, como verán, comienza de la misma manera, no se deben intereses a intereses. Está prohibido el anatocismo con las excepciones que determina expresamente la ley. Y las excepciones son las mismas en los dos, en todos los artículos, por convención entre las partes o cuando liquidada la deuda judicialmente, el deudor fuere moroso en hacerlo. Y la extinción de los intereses, que sería así, te escucho. No, simplemente una acotación respecto al tema de los 6 meses. Por eso es habitual que un cliente moroso a los 90 días se lo considera caído a mora. Y antes de los 180 días generalmente se hace lo que se denomina una refinanciación. Pasados los 180 días, automáticamente lo mandan al abogado y que se vaya a juicio. Claro, Ese correcto. es el proceso, digamos. Sí, exacto. Y bueno, Una cosita más que por ahí es ajá. muy hilar muy finito con respecto al tema del anatocismo y a los intereses, lo que son compensatorios, moratorios y punitorios. La aclaración de que tanto los intereses moratorios y punitorios se calculan sobre el capital, no sobre el capital más los intereses. Usted dio el ejemplo de que cuando uno saca 10.000, ya cuando firma, firma por 15.000, porque eso tiene 10.000 de capital más 5 de los intereses compensatorios. ¿Sí? Ajá. Bueno, Sí, sí, sí. cuando uno se demora en el pago de la cuota, y esa cuota, póngale, es de 1.000, porque no va a pagar los 10.000 de una, los moratorios y los punitorios se aplican sobre los 1.000, no sobre los 1.500, digamos, porque una cuota No, sería... claro, pero el supuesto del anatocismo no hace referencia a esa situación. No, sí, El- pero por ahí algunos pueden decir, pero entonces el ah, interés moratorio y el punitorio es una no, especie de no, no, anatocismo, pero no, simplemente porque eso. vos tenés, son expresas las dos excepciones. Ujú. Las dos excepciones son por convención expresa de las partes. Lo único que hace ahora es te determina lo que vos comentaste ahí, una periodicidad de 6 meses, que serían los Claro, 180 días. Si no exactamente. está entre los 180 días, ya el banco manda a los abogados, porque si no se le va a complicar. Sí, exacto. Y la otra es cuando liquidada judicialmente la deuda, el deudor fuere moroso. Es decir, yo te intimo a vos el pago del capital, a ese pago de capital le agrego los intereses moratorios de la cantidad de tiempo que llevó ese juicio y vos no me pagaste, 7 años, le sumo todas las costas que pagué y eso me da un capital. Entonces te voy a notificar y te voy a decir, señor fulano de tal, me debe tantos pesos. Esos pesos que yo te notifico es el capital originario más los intereses más las costas. Y entonces te notifico, vos no me pagás este nuevo capital y ese nuevo capital que comienza a vengar nuevamente, interés. Ese es son los dos supuestos anatocismos. Profe, Vamos. Sí, Dombrowski le habla. sí, te Eh, escucho. en relación al ejemplo que está dando el compañero, recuerdo un caso de una financiación de un automóvil que pasaba justamente esto, hacían un incremento, pero con el capital inicial más el interés como si fuese uno solamente. En ese caso, ¿habría anatocismo? No,
Te vuelvo a repetir, el anatocismo son las dos excepciones que vos tenés. O sea, el anatocismo está prohibido. No se deben intereses, salvo, te dice, y te determina el inciso tanto una cosa, el inciso otro, la otra cosa. El primero es por convención de las partes que autorizan la acumulación de esos intereses al capital y eso genera, o cuando liquidada judicialmente la deuda, el deudor fuere moroso en pagar esa deuda. Son las dos excepciones. Es decir, que la persona en un tema de un pago. Mira, esto vos estás mezclando la cosa. A ver, voy a. Vos tenés que pagar un alquiler como esa cuota del auto, el alquiler. Resulta que vos, el alquiler o la cuota del auto son 200.000 pesos. Vos esa cuota del auto o el alquiler la tenés que pagar todos los días 10 de cada mes. Bueno, vos ese día 10 de cada mes no pagás los 200.000 pesos, al otro día ya comienza si comienzan a correr los intereses moratorios. Te retrasaste 10 días, bueno, eso te generó una mora de 50.000 pesos más. Cuando vos te querés ir a pagar la cuota del auto o pagar el alquiler y llevar los 200, el de la concesionaria o el de la inmobiliaria te va a decir, no, no son más 200, son 250. 200 de capital más 50 de intereses que se generó por la mora. Y vos decís, no, pero yo no tengo. No importa, anda, traen, cuando vos tengas todo, traen. Es decir, yo acreedor me puedo negar a recibirte ese pago. Se considera un pago parcial. El pago no se considera íntegro si no comprende capital más interés. Está haciendo referencia a lo que constituye el pago íntegro de la obligación. No tiene nada que ver con el anatocismo. El anatocismo es la capitalización del interés. ¿Qué es lo que hace la capitalización del interés? El interés se suma al capital y eso comienza nuevamente a devengar nuevos intereses. Acá en este caso que estamos hablando es el interés simplemente se va sumando al capital que vos debés, pero no devenga ningún interés nuevo, sino se va a seguir devengando el interés. No sé si me seguís. Tu interés, si vos pagás dentro de 10 días, va a ser 10 días de mora. Si vos pagás dentro de 30 días, va a ser 30 días de mora. Si vos pagás dentro de 3 meses, va a ser 90 días de mora. Es decir, se va a sumar el interés al capital. No es que eso genera un nuevo capital y eso va a devengar nuevos intereses. No. Es decir, el anatocismo es cuando el interés se suma al capital y ese nuevo capital comienza a devengar nuevos intereses. Por eso se llama capitalización del interés. ¿Estamos o no? Complicado, pero vamos a darle más lectura para apoyarlo. No, no me hace falta que me apoyen en esto. No, para apoyarnos a nosotras Ah, mismas en está el bien, tema. perfecto. Profe, Bueno, eso ¿cómo se...? sería, profe, eso sería Sí, como que yo me acerco, por ejemplo, al banco, hago como un convenio de pago nuevo y de nuevo ajá, ¿cómo es? De nuevo me retrase y ahí generan otros intereses de eso. exacto. Ese sería anatocismo. Es lo que dijo el compañero, lo que es una refinanciación. Vos tenés una deuda de capital más interés. Entonces, lo que vos hacés, te va al banco y decís, mira, ¿cómo puedo hacer para pagar? Y el banco te suma las dos cosas y eso genera un nuevo capital. Y ahí te dice, bueno, este capital más intereses que suma este capital, te vamos a dividir en 12 meses. Y vos tenés que comenzar a pagar otra vez. Vos te retrasás en pagar esa cuota y ese nuevo capital que va a generar nuevamente interés. ¿Qué es el anatocismo? Cobrar intereses de los intereses. Parezco maestra ciruela ya con esto, pero bueno, va a entrar. Por eso es fundamental en esto el tema de la lectura, fácil, pero esta es la manera de aprender, ¿eh? Tratando de sacarte y tratar de entender es fundamental. ¿Sí? Me parece muy bien. ¿Eh? Bueno, ¿cómo se extingue el interés? Se extingue de dos formas, de manera autónoma o por vía de consecuencia.
Por vía de consecuencia, ¿por qué? Porque el interés que es un accesorio. Se extingue lo principal, se extingue lo accesorio. Entonces, si vos tenés que pagar un capital el día 10 y te va el día 10 y pagás, ese capital se pagó, se extinguió lo principal, se extinguió lo accesorio. Es decir, ese capital nunca devengó o generó interés. Se extinguió el capital, se extinguió todos los accesorios que siguen de ese capital. Ahora bien, si ese capital no se pagó en tiempo y forma, esa obligación comenzó a devengar interés. Y ahí sí. Entonces, lo que es esa obligación que tiene capital más interés, un pago no se considera íntegro si no comprende capital más interés. Y ahí tenés dos opciones. Las dos opciones es que el acreedor te diga no. Si no me trae el pago íntegro, no te recibo. Y la otra que te diga, sí te voy a recibir. Y entonces, ¿qué es lo que hace el acreedor? Lo que se llama imputación de producto. Agarra el recibo y dice, viene la señorita fulana de tal o el señor fulano de tal a pagar el alquiler correspondiente al mes de marzo del 2026. El alquiler son 200.000 pesos y tienen 10 días de mora, lo que hace un total de 250.000. Entonces, la persona trae 200.000 pesos. ¿Qué es lo que hace el de la inmobiliaria o el locador? Te imputa primero el pago a los intereses. Entonces te dice, se extinguieron los intereses, 50.000 pesos, y el saldo, 150.000, se imputa a la deuda del capital. Por lo tanto, la señorita sigue debiendo 50.000 pesos en concepto del alquiler del mes de marzo. Si vos me pagás esa deuda que te quedó de 50.000 pesos el mes que viene, esa deuda ya va a tener una mora de 40 días. Porque va a tener la mora de los 10 días que vos te retrasaste, más de los 30 días que pasaron. Yo te imputo el pago, se llama imputación de pago. Nos vemos, si no tienen ninguna pregunta, ese es el último tema. Profe, ¿va a entrar algo de casos en el parcial? Pero por supuesto, yo te expliqué un caso, te voy a dar un caso en la próxima clase, vamos a comenzar la clase con un caso de obligaciones de dar suma de dinero. Vamos a dar un caso también de obligaciones de hacer. Puede entrar un caso, puede no entrar, puede entrar en el parcial, puede entrar en el Vamos, recuperatorio. profe, ¿vamos a tener una ¿Sí? próxima clase antes del parcial? ¿Cómo? ¿Vamos a tener Entonces, una próxima clase antes del parcial? 2 clases más quedan. Ah, ok. Una El parcial presencial. no, la presencial, lo que yo le dije, o sea, primero y principal, cambió la fecha del parcial, porque el inconveniente que nosotros le vuelvo a explicar otra vez, escúchenme, por favor, le pido, ahora síganme, escúchenme, por favor. Nosotros en el curso ahora están acá conectados 90 y pico de personas. Tiene que haber una segunda inscripción, que no sé cuándo comenzar. O sea, nosotros aproximadamente vamos a ser 120, 130 alumnos rindiendo. Entonces, en el único aula que ustedes pueden rendir, en el Zoom, no hay otro. O la otra forma que tenemos es fraccionar, tomar en doc horario. Entonces, la forma de simplificar es tomarle a todos juntos en el Zoom. Entonces, para poder tomarle en el Zoom, no tengo que coincidir con otro profesor que da en el Zoom. Tengo complicaciones con público provincial, que está el doctor Mariño Faje, y con historia, que también tienen muchos alumnos. Entonces, para no coincidir y que yo pueda tomarle el parcial, es que pasamos el parcial del 27 de marzo al 9 de abril. ¿Estamos? Entonces voy a tomar ese día. Lo que voy a tratar de hacer es que la del 27, que era presencial, llevarla a una presencial entre los 2 exámenes. Entonces ustedes rinden, estudian para el primer parcial y en el medio tratamos de dar una clase de repaso que le pueda servir a la gente que no aprobó para el recuperatorio. Eso sería lo ideal y a lo que yo pretendo, espero tener
el acompañamiento de la parte administrativa de la facultad. Es lo que yo creo que es lo más conveniente. Ustedes lo que tienen que hacer es lo que yo le dije a usted el primer día. El secreto de esta es una materia larga y una materia complicada. Entonces, el secreto de esta materia está en que ustedes lean para la clase. Si ustedes leen para la clase, le va a permitir estar acá y van a poder entender con mayor facilidad lo que yo les voy diciendo. Inclusive pueden ir anotando, marcando lo que yo le digo en el libro, los apuntes que ustedes tengan. Entonces, se le simplifica la cosa. Le vuelvo a repetir, si ustedes dejan esta materia para estudiar la última semana, se le va a complicar. No porque lo diga yo, porque es porque hacen. No tienen forma. Es muy larga esta materia y muy compleja. Entonces, ustedes le tienen que dedicar tiempo, pero una vez que ustedes aprueban obligaciones, se le va a simplificar la carrera y van a agarrar lo que se llama el hábito de ese tipo de manejo del tema de lo que es el estudio de los distintos tipos de temas o materia que le toque. Y así de simple esto. No hay secreto en esto. Y ya le digo, no tiene que ver, porque esto es otra cosa que pasa. La otra tema que pasa es usted me va a decir, yo le doy un examen y usted me va a decir, no, doctor, me faltó tiempo. Yo le doy 1 hora 20, 1 hora y media, y me dice, me faltó tiempo. Y en realidad, ese examen que yo te doy, vos lo podés resolver en 40 minutos. El problema es, a vos no te falta tiempo, lo que te falta es conocimiento. Si vos te pones a pensar y esperar que la información te entre por vía de ósmosis, y probablemente podemos estar toda la tarde ahí y no me va a terminar el parcial. No es una cuestión de tiempo, no es una cuestión de sistema, es una cuestión de estudio. Si ustedes estudian medianamente esto, no van a tener ningún inconveniente, porque yo no quiero un especialista de obligaciones. Yo lo que quiero es que ustedes sepan lo elemental, los elementos fundamentales. El día de mañana, si quieren ser especialistas, bienvenido sea. Pero yo me conformo con lo elemental, lo que yo no puedo aprobarle a uno que no me escribe nada. Y ese que no me escribe nada, que me entrega el parcial en blanco o con 5 reglones, es porque dejó para estudiar la última semana. No hay forma, no tienen forma en esta materia. Es una materia muy larga y muy compleja. Entonces, si ustedes me ayudan, yo les voy a ayudar. Mi idea es que ustedes aprueben. Yo quiero que ustedes prueban, le doy y le enseño todas las clases, pero ustedes me tienen que ayudar a mí. Ustedes me ayudan a mí, yo les voy a ayudar a ustedes. Yo lo que no puedo es aprobarle a uno que no sabe, que no estudia. No puedo aprobar un examen en blanco. Y entonces ustedes dicen, no, el profesor Clapp es muy malo, es tremendamente malo. No, el problema no soy yo. ¿Me entienden cómo funciona? Ese es el tema. El 40% de lo que rinde me entregan la hoja en blanco. ¿Estamos? Bueno, espero haber captado la atención de ustedes. No sé si quedó claro cómo tiene que ser el sistema. Y ya le digo, yo estoy a disposición de ustedes y voy a hacer todo lo posible para que ustedes traten de andar bien. Le explico las veces que sean necesarios. Si le queda alguna duda del tema de los videos, le voy a explicar también. No tengo ningún tipo de inconveniente. Las veces que sea necesario. Lo que yo no puedo es rendir por usted. No puedo hacer eso. Yo simplemente lo que tengo que hacer es calificar el examen que usted me entrega. Al que me ayuda, yo le voy a ayudar. ¿Tienen alguna pregunta? O si no, nos vemos la próxima clase para la unidad número 6. Comienzo la clase que viene con un caso práctico de las obligaciones de dar suma de dinero para que ustedes vean cómo se aplica y se resuelven los casos. No le tengan miedo a los casos por ahí hasta son más simples que la teoría, porque ustedes pueden sacar muchas de las preguntas por ahí hasta con sentido.
¿Estamos? Que tengan una excelente tarde, un buen fin de semana y nos estaremos viendo la próxima clase para la unidad número 6. Gracias, profe, Saludos. igualmente. Gracias, Gracias, profe. profe. Igualmente.